Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Nos vamos a detener esta noche en la situación por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Esta semana emitió un inusual comunicado este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, diciendo cosas como la siguiente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas, dice este comunicado, en donde lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y no se cuenta en estos momentos con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovarlos, dice en la primera parte de esta comunicación. Otra parte dice que resulta alarmante para la CID el hecho de que esta situación resultara en el desmantelamiento de las áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato, y que la CID además manifiesta su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de octubre. Dice también en otra parte de su comunicación: resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a derechos humanos. Hay otras partes de esta comunicación en donde me detengo un momento, en esta que, por ejemplo, dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un enérgico llamado a los Estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad con el sistema interamericano de derechos humanos. Hasta aquí la lectura de algunos fragmentos de este comunicado emitido, como digo, de forma inusual por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una crisis financiera extrema con todas estas repercusiones en materia de derechos humanos en todo el sistema interamericano en esta materia. Esta noche hablaremos del asunto, de su amplitud y de su gravedad, con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, que está en este momento en los estudios, el estudio de televisión de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Él, además de ser el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es profesor de esta Universidad de Stanford, y desde ahí estás en este momento. James, te saludo desde México para hablar de este tema. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carmen. Es un placer estar contigo en este programa. James, he mencionado algunas de las partes de ese comunicado, que no es un comunicado cualquiera. Dicen grave crisis financiera o crisis financiera extrema. ¿Puedes definir el tamaño del asunto en términos presupuestales, en términos financieros, en términos de perspectiva a corto, mediano y largo plazo para la CID? Sí, perfectamente, Carmen. Le explico primero que el presupuesto mínimo básico de la Comisión en los últimos años ha sido aproximadamente unos 10 millones de dólares. Ese valor se divide básicamente en dos partes. Más o menos la mitad, unos 5.600.000, viene de lo que se llama el fondo regular, que son las contribuciones que los estados hacen al presupuesto de la OEA. Y la otra mitad, unos 4 a 5 a 6 millones de dólares, la Comisión tiene que buscar contribuciones de diversas fuentes para poder llegar al mínimo necesario. Entonces recibimos lo que se llama contribuciones voluntarias de los estados partes de la OEA, recibimos contribuciones de estados no parte, pero observadores, como los países europeos, y algunas contribuciones de fundaciones. Entonces, los países latinoamericanos y del Caribe, en el último año, nos han dado tan solo $200.000 en contribuciones voluntarias, a la vez que los estados europeos
han reducido sus contribuciones en función de la crisis que se vive en Siria, que se vive en Europa con los refugiados que han llegado, crisis que se vive en África. Y lo que nos han dicho los europeos, que tienen razón, es que los estados americanos tienen que hacerse cargo de su propio sistema de protección a los derechos humanos. Entonces, este año y en los últimos meses hemos estado buscando contribuciones, y hace meses y meses, y hasta más de un año de hecho, estamos diciéndoles a los estados: señoras, señores, si no nos hacen contribuciones, llegaremos a una crisis en algunos meses, llegaremos a una crisis en 3 meses, en 2 meses. Y ahora hemos tenido que decir, si no nos dan el apoyo que necesitamos, tendremos que terminar el contrato de casi la mitad del personal, lo que implica una reducción drástica en nuestra capacidad de responder a la demanda que los propios estados nos hacen, que las víctimas nos hacen, que la sociedad civil nos hace. Entonces, es una situación muy grave, se explica desafortunadamente por la falta de contribuciones por parte de los estados, pero también con factores externos. Pero quien tiene que realmente asumir la responsabilidad ahora son justamente los estados americanos y los estados latinoamericanos y del Caribe, que como he dicho, solo nos dieron el año pasado $200,000 en contribuciones voluntarias. James, este dato que dio de $10 millones es el presupuesto ¿para cuánto tiempo? Por año. Y ahí le doy, para hacer una comparación que es interesante. Bueno. Siga nomás. Sí, el tema es que $10 millones para efectos prácticos, para el sistema interamericano, para los estados que forman parte de este continente, es una cantidad, perdón que lo diga, insignificante en términos de lo que representa este tema de derechos humanos en todo el sistema. Bueno, gracias, Carmen, por el reconocimiento. Yo diría también es una cantidad muy baja cuando se hace la evaluación de la importancia del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando se compara con otros sistemas, es menos de lo que tiene el sistema africano. Es ni 10% del presupuesto de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es mucho menos de lo que recibe la Corte Penal Internacional. Es mucho menos de lo que recibe la Corte Internacional de Justicia. Es mucho menos de lo que tiene anualmente el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Yo podría seguir con ejemplos. Es un valor muy reducido y ni siquiera conseguimos garantizar ese valor. Y es interesante hacer una comparación. Los países de América Latina y del Caribe, el año pasado, 2015, contribuyeron casi $14 millones a la Corte Penal Internacional y 200,000 a la Comisión Interamericana. 70 veces más los estados de América Latina y del Caribe dieron el año pasado a la Corte Penal Internacional más que dieron a la Comisión Interamericana, siendo que la Comisión Interamericana está tramitando 6,000 asuntos en las Américas, medidas cautelares, centenas de solicitudes que recibimos todos los años, informes, visitas a los países, sesiones y audiencias públicas, visitas a los países, y la Corte Penal Internacional no tiene ni siquiera un caso del hemisferio y tiene un asunto en una preinvestigación y recibió 70 veces más de lo que recibió por contribución voluntaria la Comisión Interamericana. ¿Por qué? ¿Por qué? James Cavallaro. ¿Será porque incomodamos con nuestro trabajo? ¿Por qué? No digo, bueno, será porque nuestro James, trabajo incomoda. Bueno, voy a la pausa para regresar a ese punto exactamente. Voy a regresar a la pausa porque esa es una obligada discusión. Esto no puede ser un tema de dinero por la cantidad de la que estamos hablando, por lo que representa para los países un presupuesto de $10 millones. El tema debe estar en otro lado. Aquí
James Cavallaro hace la pregunta y dice, ¿será porque incomoda nuestro trabajo? Bueno, después de la pausa regresemos a ese punto y le adelanto algo que hablamos en este programa esta semana con la canciller argentina que ha estado de visita en México y le pregunté sobre el tema. Ella dijo que no es que compartiera el diagnóstico necesariamente, pero que encuentra que en este problema probablemente algunos estados o algunos gobiernos de algunos estados del sistema interamericano piensan que se ha ideologizado la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Volvemos, James, con estos dos ángulos. ¿Es que incomoda el trabajo de la CID o es que algunos estados piensan que se ha ideologizado el tema? Este tema no parece de dinero. Volvemos en un momento más. Bueno, regresamos en esta conversación con James Cavallaro, que se encuentra en Stanford, nosotros desde México. Y bueno, en un momento más le preguntaré también de la reunión de Washington ayer, que hubo esta reunión del Consejo con la representación de los estados. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta James en un momento más. Pero antes de ese punto, dejamos el asunto abierto respecto a lo que puede ser el trasfondo de esta crisis financiera que está ahorcando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos coincidido en que la cantidad para los países es una cantidad evidentemente salvable. El tema parece estar en otro lado. Dejó abierta la pregunta, James, sobre si esto es una especie de respuesta, interpreto, de los estados que se sienten incómodos o a veces enojados con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Opción 1. Opción 2, lo que decía en este programa la canciller Susana Malcorra de Argentina, que probablemente algunos estados, miembros del sistema, piensen que la Comisión Interamericana se ha ideologizado. Una y otra hipótesis merece el análisis de James Cavallaro. Bueno, comencemos, Carmen, con la segunda hipótesis, ideología. Yo no sé cuál sería, porque la Comisión critica las violaciones en todos los países del continente. Hemos insistido en el cierre de Guantánamo, criticamos a los Estados Unidos. Hemos lanzado un informe duro sobre Canadá, sobre la situación de las niñas y mujeres desaparecidas, indígenas, principalmente en el estado de British Columbia, Columbia Británica. Publicamos informes sobre México, sobre Venezuela, sobre Argentina, sobre Brasil, sobre Chile, sobre los países de izquierda, de derecha, del centro. No sé cuál, yo no consigo definir la ideología a no ser el respeto pleno por los derechos humanos. Si esa es una ideología, somos totalmente culpables, porque creemos en esta, entre comillas, ideología. Entonces, descartemos esa opción. ¿Cuáles otras explicaciones? Porque lo que necesitamos en ese momento es un valor aproximadamente de $1 millón. $1 millón no es casi nada para los estados latinoamericanos. Han hecho contribuciones en ese valor, casi en ese valor en los últimos años. México nos ha dado $0,5 millón en otros momentos. México ha dado 2 millones para el GIE, Colombia ha dado 400.000, Argentina ha dado 400.000. Entonces, es un valor perfectamente alcanzable. Y estamos en una situación de crisis, que es una situación que hace meses, sino años, estamos avisándole a los estados. Entonces, ¿por qué? Preguntamos de buena fe a los estados. Ojalá que respondan. Pero si no responden, y no es cuestión ideológica, entonces, ¿cuál explicación podría tener? Yo me pregunto, yo no sé. De repente tú tendrás la respuesta, Carmen, no sé. Bueno, el tema es que a lo mejor incomodan algunos o muchos de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esa será una respuesta fatal de los propios estados porque están obligados y tienen el mandato de mantener precisamente este sistema de protección a los derechos humanos. ¿Cómo fue ayer, James? Cuéntenos los detalles, la reunión en Washington, quiénes estuvieron sentados, qué se dijo, qué papel han jugado los estados en este momento crítico. Bueno, todos los estados estaban en una reunión del Consejo Permanente que abrieron un espacio para la Comisión. Hice una presentación de la crisis
solicité el apoyo de los estados. Algunos sí ofrecieron ayuda concreta. Estamos esperando las contribuciones de Panamá, de Costa Rica, de Antigua y Barbuda. Ofreció 10% de sus contribuciones al fondo regular. Mientras tanto, otros estados aprovecharon del momento para lanzar críticas y para sugerir que debería haber algún tipo de proceso para limitar la autonomía de la comisión, para reformar, para investigar y analizar qué ha pasado. Como si la falta de recursos tuviera algún tipo de explicación nefasta, cuando es algo que es muy claro. Publicamos todas las cuentas, indicamos de dónde llegan los recursos, publicamos exactamente en qué gastamos todo, y hace años estamos diciendo necesitamos más apoyo. Tenemos que ir a Europa para buscar apoyo, tenemos que ir a las fundaciones para buscar apoyo, porque los estados no nos han dado lo que necesitamos. Entonces, frente a esa situación, escuchamos algunos comentarios muy preocupantes. Cito el ejemplo del nuevo embajador mexicano de ALBA, representante permanente de México en la OEA, que parece querer conducir un nuevo proceso para limitar la autonomía, la independencia y el trabajo de la comisión. Es algo muy preocupante. Y digo, dos hechos. El año pasado publicamos un informe muy duro sobre México, después de la visita, después de las observaciones preliminares que fueron duras, y dijimos que en México se vive una grave crisis de los derechos humanos. Curiosamente, en México, que todos los años estaba haciendo contribuciones al fondo regular, 2015 no hizo ninguna contribución al fondo contribución voluntaria, ni 2016, y ahora ha dicho que no va a hacer en este momento. Capaz que cambie de opinión, pero es interesante ver una crítica dura de la comisión y se corta las contribuciones voluntarias. Y no nos vamos a confundir, que es importante, que dice mucho y dijo en el Consejo Permanente el embajador de ALBA que ha contribuido 2 millones a la comisión. No, ha contribuido 2 millones al GIE, lo que ha provocado mucho trabajo para la comisión, además del trabajo del GIE, que fue financiado. La comisión no ha recibido aporte voluntario de México ni este año ni el año pasado, y curiosamente corresponde a un año de una dura crítica de la comisión. ¿Habrá relación entre esos dos hechos? Dejo la pregunta en el aire y para que sea respondida, ojalá, por la Cancillería. Bueno, es una pregunta pertinente en este momento. Quiere decir entonces que México ha aportado sus cuotas al fondo regular, no lo ha hecho en contribuciones de otra naturaleza, y los 2 millones han correspondido al trabajo del GIEI, como ha descrito James Cavallaro. Voy a hacer una pausa, pero debo volver a eso que acaba de decir, porque no es cualquier cosa que mencione el papel de México ayer en Washington, porque dice estar preocupado, y con razón, del papel del nuevo embajador, en donde está planteando no resolver una crisis financiera ni cosa por el estilo, está planteando una especie de reforma al propio sistema y a la comisión, en algo que usted dijo era o es un proceso para limitar la autonomía de la Comisión Interamericana. El papel de México ayer entonces fue un papel delicado y grave. Volvemos para que nos cuente más James Cavallaro en un instante. Bueno, entramos en la parte final. En estos minutos, James Cavallaro, ¿puede ampliar este papel de México, ampliar la explicación de cuál fue el papel de México ayer en esta reunión de Washington sobre el tema de la CID? Habló usted de un proceso para limitar la autonomía, una reforma que pretende eso. ¿Puede explicar más del tema? Bueno, de hecho el embajador de ALBA se aprovechó del momento, diría, en vez de ayudar con sugerencias de posibles caminos de salida, a cuestionar a la CDH y a levantar el tema, ¿por qué los estados no quieren contribuir?
porque no están contribuyendo, porque hay rezago con los casos acumulados, porque no se está procesando. Y es algo que hemos dicho no sé cuántas veces al Consejo y al propio señor de Alba. Tenemos tan solo 32 abogados para 35 casos. ¿Cómo se va a poder responder a la demanda del continente? Comparemos con, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. ¿Cuántos funcionarios tiene? 1.000, más de 1.000. Tenemos entre 70 y 80 en la comisión. La Defensoría de los Habitantes en Costa Rica tiene 180 funcionarios. Tenemos entre 70 y 80 y tenemos 35 países. Si los países no nos dan el apoyo necesario, tampoco se van a poder quejarse de nuestra productividad. ¿Qué digo? Porque tengo mucho respeto por nuestro equipo. Y es una inspiración para nosotros los comisionados, el trabajo que hacen, el equipo fantástico que Emilio Álvarez y Casa es el jefe. El trabajo que hacen es algo milagroso. Con un equipo reducido responden a las reivindicaciones de 35 países. Entonces lo que necesitamos de los estados en este momento es apoyo y no críticas, y tampoco necesitamos un nuevo proceso para, entre comillas, reformar a la Comisión. Necesitamos que nuestra autonomía sea respetada, que nuestra competencia sea garantizada y que tengamos los recursos mínimamente necesarios para cumplir la función importantísima de proteger y defender a los derechos humanos, función que nos ha sido dada justamente por los propios estados. Nos vamos, James. Solo un punto. La postura de México ayer en Washington fue una propuesta formal ante el Consejo, y si así lo fue, ¿tuvo eco? ¿Hay otros estados que pretenden una reforma a la Comisión Interamericana? No creo que hubiese sido una propuesta formal. Diría que el lenguaje parecía desafortunadamente muy parecido con un lenguaje que hace años escuchamos de otros estados. No hubo tanto eco, pero hubo otros estados que criticaron a la Comisión. Mantenemos la esperanza que la razón se va a imponer en ese debate, y los pueblos latinoamericanos y americanos esperamos que hagan saber a sus estados que es un sistema importante y que apoyan a la Comisión, y que los estados también nos apoyen. Estaremos en ello, James. Gracias por estar aquí esta noche y seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por estar aquí.